Oremos, ¿les parece? Señor, presentamos, Señor, agradecido de tu presencia, que tú, Señor, estás con tu pueblo. Cumpliste tu promesa de no dejarnos solos, Señor, sino que tu Espíritu, Consolador eterno, ayudador nuestro, nos toca, nos llena cada día. Gracias, Señor, por tu presencia preciosa. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y permítenos, Señor, seguir el ejemplo de Jesús, quien te glorificó, Señor, con todo lo que hizo, con todo lo que era y entregó su vida por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender como Él y a entregar nuestra vida por Él. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame también en mi debilidad a compartir la palabra como debo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que abran sus Biblias mientras tanto en Juan, por favor, Juan 17. Agradezco al Señor y al pastor por la cordialidad, por la gentileza de haberme concedido el honor nuevamente de predicar la palabra. No tenía planeado que se extendiera el mensaje de la semana pasada, pero teníamos que agotar algunas cosas importantes y no fue posible terminar. Y la idea es terminar hoy día este tema o esta parte, digamos, de la oración sacerdotal, de la oración que Jesús hace en Juan 17. La primera parte que los teólogos le han llamado la oración que Jesús hace por sí o ante Dios, digamos. Pero quisiera hacer una introducción nuevamente recordando lo que hemos visto hasta el momento, porque llegamos acá dando zancos por algunas verdades importantes, pero la principal de las cuales es que este mensaje o esta oración se enmarca dentro de las últimas palabras del Maestro en esa última cena y luego el camino que recorrieron desde el lugar de la cena hasta el lugar donde Jesús fue traicionado. De manera que parte en Juan 13 hablando acerca de, ¿se recuerdan? Esas 5 cosas, ¿no? La primera de las cuales, quizá previa a las 5, que fue la cena, la institución de la cena del Señor. Instituida que fue la cena, anunciando el Jesús su muerte, luego lava los pies de sus discípulos, mostrándonos, ¿cierto? Con eso, la primera de las cuestiones que era el servicio, el hincapié que hacía el Maestro sirviendo a los suyos, llamándonos a nosotros, por supuesto, a servirnos unos a otros. Luego, el Señor habla acerca de su preeminencia, declarándose a sí mismo la verdad y la vida, ¿no? Y varios otros pasajes donde exalza su propia figura, su propia existencia, su propio ser. Como Jesús no hay otro. Y esa preeminencia está enmarcada, se la expresa Cristo, se declara delante de sus discípulos como quien es, como Dios, como la verdad, como la vida, como aquel que solo a través de Él se puede ir al Padre. Además, en ese pasaje el Señor también les da el nuevo mandamiento, ¿no? Aquel de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Se nota el servicio, nos habla de servicio, nos habla de su preeminencia, nos habla del amor. Y luego nos promete el Espíritu Santo que vendría. Es muy importante para el mensaje de día de hoy. Esa enseñanza que Jesús menciona, que queda estampada, digamos, en Juan 14 cuando Él promete el Espíritu Santo. Y finalmente, por supuesto, habla acerca de la persecución, que lamentablemente no es algo que podamos abordar en esta sesión de hoy día, pero que recuérdenlo ustedes, yo sé que lo saben. La persecución que el Señor adelanta para los discípulos y para todos los que creemos se cumplió luego en la persecución de la iglesia en Jerusalén. De modo que cada palabra que Jesús dijo durante esta enseñanza última en su vida es fundamental y el apóstol Juan se encargó de registrarla desde el capítulo 13, digamos, hasta ahora el 17, donde empieza Jesús a orar y dice lo siguiente, del versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos a los cielos y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la semana pasada terminamos, y les pido que me acompañen también, Apocalipsis 5, mostrando cómo el camino de la vida dolorosa, cómo el sacrificio de Jesús, cómo su muerte terrible en la cruz, como un criminal, compró para nosotros un lugar
pero que el Padre cumple también esta petición que Él hace glorificándole, porque si bien es cierto, Jesús sufre y muere en dolor y en tristeza y en soledad, resucita en poder, en gloria y reina hoy para siempre. Amén. Como lo declara este texto, que quisiera tomar el tiempo de que lo leamos de nuevo juntos. Y empezaremos aquí hoy día. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales eran los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de Dios que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y miré y oí a la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Padre glorificó al Hijo. Amén. Y le dio el lugar de dignidad para Él recibir el honor, la gloria, la riqueza, todo. El lugar más alto, el lugar más sublime, el del Hijo. Pero recuerden esto, cuando Jesús ora en la oración que leímos en Juan: glorifícame para que yo te glorifique a ti. ¿Cierto? Fíjense lo que viene ahora. El 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Dios el Padre, amén, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. El Cordero inmolado fue glorificado por el Padre, resucitó en poder, ascendió a los cielos, tomó el libro y lo abrió. No solo miró, lo abrió, reinó, pero también en su gloria glorificó al que estaba también en el trono. Amén. La oración de Jesús en ese momento no era una oración egoísta, hermanos míos. Cuando pide que me glorifique, como que yo les dijera a ustedes: no, glorifíquenme por favor, y se pusieran a decir cosas buenas de mí. Sería una estupidez. Pero cuando Cristo lo hace por otra razón, no para glorificarse Él, porque Él lo que quería era glorificar al Padre. Y no solo al Padre, quería glorificarnos a nosotros. Porque me adelanto a lo que hablaremos más adelante. La oración continúa diciendo: la gloria que me diste yo les he dado. De manera que Él, que la tiene toda, que la recibió toda por merecimiento, también, además de entregársela a su Padre y glorificarlo, nos glorificó a nosotros. Amén. Siendo indignos, no teniendo lugar en medio de ese lugar, pero el Señor nos consideró. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la gloria del Hijo, de la glorificación, de cómo el Padre glorificó al Hijo. Y esta semana me comprometí a terminar acerca de esta segunda parte, de cómo es que el Hijo glorificó al Padre. Y de eso vamos a hablar. No quisiera que perdieran de vista, mis hermanos, también
que partimos la semana pasada conversando acerca del encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, ¿no? Y cómo ese encuentro con él, el haberle visto, cambió su perspectiva del mundo, de perseguidor de la iglesia a ser un prócer de la iglesia. Y yo les animaba a que es un desafío para nosotros y un llamado de atención que para que nuestro cristianismo sea sólido, para que nuestro cristianismo sea fuerte y tengamos relevancia en la época en la que el Señor nos puso, necesitamos tener una visión clara de Cristo, de quién es Él, no solo de lo que Él hizo por nosotros, sino de lo que Él es por su naturaleza divina y por el lugar privilegiado que el Padre le dio por haberse sacrificado por nosotros y por haber sido enviado por Dios. De manera que lo que estamos haciendo hoy es glorificar al Hijo y glorificar al Padre. Amén. Mi intención hoy día al compartir este mensaje con ustedes es que demos gloria al Padre y demos gloria al Hijo, porque ese era el deseo del Hijo cuando oró. Primero, ¿cómo es que el Hijo glorificó al Padre? Y esto es todo el mensaje. Vamos a hablar de 6 puntos breves de cómo el Hijo glorificó al Padre. Hay muchas más cosas y me pido perdón desde ya por no poder abarcarlas todas, pero traté de tomar aquellas que son más relevantes, al menos en mi entendimiento. Les pido por favor, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Pero les pido mejor que busquen Efesios 1, mientras tanto. Porque la primera cuestión que hizo el Hijo para glorificar al Padre fue que a través de la obra de la cruz, el Hijo manifestó el amor de Dios al mundo. Le iba a decir que buscaran Juan 3:16, pero todos lo sabemos, ¿no es verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que la obra de la cruz es la manifestación tangible del amor de Dios hacia la humanidad. Porque Dios, bueno, conversábamos en el discipulado, Dios en su existencia, en su aciedad, ese atributo que de Dios se desprende, Dios no necesita nada para ser, Él es. Y no necesitando nada, Él decide crearnos por su buena voluntad. Y no solo decide crearnos, sino que además decide salvarnos y amarnos como sus hijos. Por favor, en Efesios 1, vamos a leer el versículo 3 al 5. Es un pasaje complejo, pero simplemente quiero que pongan atención en el versículo 5. Nada más que aquello. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor. 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que insisto en esto, la primera cuestión que la cruz demuestra es el amor de Dios, que no necesitándonos nos crea, nos salva y nos ama. Nos crea, nos salva y nos ama. La forma en la que Jesús glorificó al Padre en primera instancia es demostrando el amor del Padre a toda la humanidad. En segundo lugar, el Hijo glorifica al Padre cuando satisface su justicia. La justicia de Dios desde Adán había sido transgredida por el pecado del hombre, de la mujer y de toda la humanidad. Y se había acumulado una masa de pecado irresoluto que los sacrificios que los sumos sacerdotes presentaban no quitaba ese pecado, lo cubría por un tiempo, una vez al año. De manera que había algo ahí en cuanto a la justicia de Dios que no había sido manifestada a los hombres, pero que en Cristo se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe. Y esa justicia se satisface por medio del Hijo. En el mismo texto de Efesios le pido que lo veamos. Dice así, desde el 5, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia o de su regalo. Tenemos perdón de los pecados. La injusticia que nosotros habíamos hecho, la que nos llevaba a la condenación eterna, Jesús la quitó. Jesús la paga. De manera que la justicia de Dios se satisface en el Hijo. Recuerden aquel pasaje de Isaías 53, cuando dice que Él cargó el pecado de nosotros en Él,
Y luego en el versículo 10 dice que Él quiso quebrantarlo. Y en 2 Corintios 5, 21, que Él, el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él fuésemos nosotros hechos justicia de Dios. De manera que la justicia de Dios se cumplió en Jesús, en la cruz. Y eso, por supuesto, glorificó al Padre. En segundo lugar, el Hijo, al sacrificarse y al cumplir con el plan que Dios había trazado, el Hijo glorifica al Padre demostrando la inmensa e infinita sabiduría de Dios, al cumplir un plan que Él había determinado antes de todas las edades. Como lo leíamos recién en Efesios, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y piensa un momento en esta sola sentencia. ¿Hace cuánto te convertiste tú? ¿Hace cuánto le conociste? Pero ese hecho que ocurrió contigo particularmente, así como conmigo en otra época, eso Dios lo vio antes de que todo existiera. De manera que eso tiene que llenar nuestro corazón de asombro. De que Dios no solo, insisto, se fue glorificado como el Hijo fue glorificado, sino que el Padre en su eterna sabiduría te vio. ¿No dice el Salmo, mi embrión brillaron tus ojos? Asimismo el Señor nos vio en la eternidad y vio nuestra salvación y cumplió este plan. Y les pido por favor, para apoyar esto que estoy diciendo, me acompañan a Romanos 11, 23. Para no leer todo el pasaje de Romanos 11, el apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 10 acerca de la salvación de los gentiles, luego habla acerca de la salvación del pueblo de Israel y de cómo esa salvación del pueblo o esa vindicación del pueblo era para gloria nuestra, cuando habla acerca de todo este pasaje de que de la vid que había sido injertada. Nosotros somos esa rama injertada, pero el pueblo de Israel tiene un lugar que cumplir, habiendo sido el pueblo escogido. De eso viene hablando el apóstol Pablo en ese pasaje. Entonces, el pasaje que nos importa es el 33. Hablando de esto, lo dejo, digamos, para que ustedes lo lean en casa, pero solamente miremos la alabanza que el apóstol Pablo hace respecto de los planes que Dios tenía, no solo con los gentiles, sino también con el propio pueblo de Israel. ¡Oh, profundidad de las riquezas y sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! En el carta de Tesalonicenses se dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, fue lo que Dios preparó para los que le aman. Amén. El misterio que fue guardado por las edades ya no es misterio. Su Hijo lo reveló. Su Hijo lo reveló. Amén. En la carta de Hebreos dice, en los postreros tiempos el Padre habló al pueblo por los profetas. Por los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Amén. Por el Hijo. De manera que no solo Jesús glorifica al Padre demostrando su amor, cumpliendo su justicia, sino que además mostrando en las edades la sabiduría eterna de Dios que se manifestó un día hace 2000 años cuando su Hijo nació, pero que se venía planeando, se venía ejecutando desde la creación misma, cuando Dios dijo sea la luz. Y se va a cumplir toda su palabra hasta el día en que estemos en la ciudad celestial y no haya necesidad ni sol ni de luz que la alumbre, porque la luz del Cordero la va a glorificar y la va a alumbrar. De manera que el plan de Dios eterno se cumple y se manifiesta en la venida de su Hijo, el cumplimiento de los tiempos. Les pido por favor que busquen Colosenses 3, o sea, Colosenses 2, para que veamos la cuarta forma en la que el Hijo glorifica al Padre, o glorificó al Padre. Con esto quiero ser muy cuidadoso, porque no quiero que se entienda que el Dios en algún momento perdió. Pero la caída de Adán, aun cuando estaba en el plan de Dios, supuso una deshonra para la creación de Dios. Que el hombre haya cedido su lugar al enemigo, pecando, significó para Dios un punto de quiebre para la humanidad. Y a lo mejor, en un mal sentido, y por eso lo digo, en un sentido muy limitado, una derrota para nuestra raza, desde nuestro primer padre, Adán. De modo que el enemigo nos había acertado un golpe certero que nos hizo caer a todos como raza y quedamos todos fuera de la presencia de Dios y nacemos todos lejos de Él. Él propició un camino, por supuesto, a través de su Hijo para que nos acercáramos, como hablábamos la semana pasada, acercándonos con confianza delante de su trono. Pero antes eso no estaba antes de la muerte de Jesús. Ese camino no estaba abierto. Y sus enemigos, por supuesto, que todavía estaban
teniendo esa victoria en la mano. Pero cuando Jesús muere y resucita, vindica a su Padre y cumple la promesa que había dicho el Señor, que pondría a sus enemigos como estrado de sus pies. El pasaje que quiero que leamos es del capítulo 2 de Colosenses, del versículo 11 en adelante. Está hablando de Jesús. Dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, a todos ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Jesús, perdonándoos todos vuestros pecados, lo que acabamos de leer. Y fíjense ahora, 14:15, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo el pecado que tú habías cometido, si se pudiese decir así, estaba escrita en un acta, que era muy contraria, porque era la razón por la que tú ibas a ser condenado. Pero esa acta fue quitada por Cristo y clavada en la cruz. Y no solo eso, sino que dice que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Amén. De manera que Cristo glorificó a su Padre, derrotando a todos sus enemigos en un solo acto, al sacrificarse por nosotros. Sí, Señor. En el Génesis, cuando el hombre cae y se produce el diálogo con Dios y la serpiente, Dios le dice que él iba a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a pisarle la cabeza. Un golpe certero para siempre, derrotado. Los enemigos de Dios fueron derrotados el día que Cristo muere y resucita. Los enemigos de Dios no tienen poder hoy porque Cristo les arrebató esas llaves, ese poder que tenían. De manera que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Él despojó a los principados y triunfó sobre ellos públicamente. No lo hizo en secreto. El Cordero Santo y el campeón de la cruz lo hizo en ese monte solo, dejado de lado aún por sus discípulos. Y se juntaron contra él las huestes del infierno. Pero él solo fue más fuerte que ellos. El Cordero crucificado con los brazos y sus manos perforadas y sus pies perforados fue más fuerte que todos los enemigos que tenía. Porque como dice Tesalonicenses, aún lo débil de Dios es más fuerte que el mundo. De manera que la potencia de Cristo, inigualable en la cruz y en su resurrección, glorificó al Padre que le dio aquel poder y que le dio aquel nombre. Al Señor sea la gloria para siempre. Amén. Sí, Señor. Como decía también, una cuarta cosa por la que, una quinta cosa por la que, en la que el Hijo glorificó al Padre, fue en que gracias a su muerte pudo venir el Espíritu Santo. El que prometió Juan 14 pudo venir a nosotros luego de su muerte y luego de su resurrección. Recuerden ustedes lo que dice en la carta de Hebreos en el capítulo 10, cuando habla de su sacerdocio. Dice que rasgado su cuerpo, se abrió a través de su cuerpo se abrió el camino hacia la presencia de Dios. El lugar santísimo, recordarán ustedes, del templo, el lugar que solamente ocupaba el sacerdote una vez al año, y que allí estaba físicamente la presencia de Dios, estaba cubierto por un velo gigante que el día que Jesús muere se rompe, se rasga, y la presencia del lugar santísimo queda abierta para todos aquellos que creen en Él. De manera que Jesús no solo muestra el amor de Dios, no solo muestra la justicia de Dios, no solo muestra su amor gratuito y su sabiduría, sino que además permite la promesa, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, para que ya no viva en ese templo, sino que se manifieste y viva y habite en el corazón de cada uno, su templo, la iglesia de Cristo. El Padre fue glorificado porque es el Espíritu del Padre el que vino a morar en nosotros. De manera que podemos decir, Abba Padre, ¿no? La razón por la que podemos decir Padre a Dios es por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Es por el Espíritu que vino a morar en nuestros corazones. Y finalmente, mis hermanos, la forma en la que Jesús glorifica al Padre, o la forma en la que Jesús glorifica al Padre, es que Él trajo millares de millares a su presencia.
Nos decía el texto de Efesios que nos redimió, que nos compró nuestra vida del pecado. Y nosotros no somos, y no podemos nunca olvidar que nosotros los que estamos hoy no somos lo único que fue y que es la iglesia. Han sido generaciones durante 2000 años que le han servido, que por tiempo estuvieron ocultos, que no se sabe qué pasó con ellos, pero la iglesia permaneció, y millares de millares han venido al Padre por medio del Hijo. Y un día estaremos delante de Él en una multitud enorme de hijos, todos habiendo sido salvados por el mismo Cristo, por la misma sangre, para que pudiésemos todos traer gloria a Dios, como la trajo el Hijo. La idea en esto, mis hermanos, es que cada hijo que se salva es gloria para el Padre. Cada uno que cree en Jesucristo y sus pecados son perdonados, el Padre se lleva la gloria de aquello. Porque fue su amor, porque fue su plan y porque Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que eso ocurriera. El Padre es glorificado en cada una de sus vidas, hermanos míos. Y por eso les digo, cuando pensamos en esto, encontramos una razón para vivir dignamente, por supuesto. Porque si Jesús murió por ti, si Jesús murió por mí, tenemos nosotros que vivir conforme a ese sacrificio, ¿no? Como dice la carta a los Romanos, para que ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero hermanos míos, además, nos da una razón para predicar. Porque cada persona que conoce de Cristo y se arrepiente, es gloria para el Padre. ¿Por qué queremos lo del colegio? ¿Por qué oramos por eso? ¿Y por qué oramos por Forestal? Porque cada persona nueva glorifica al Padre. Y yo quiero más gloria para el Padre. No saben la alegría que me ve cuando estoy atrás y he visto las manos alzadas de personas que cuando yo las vi llegar, yo pensé que era imposible que yo hiciera algo. Pero el Señor toca corazones imposibles y los cambia, porque para Él no hay imposibles. Porque para Él no hay límite, no hay persona que se le resista. No hay corazón duro. Pero tenemos que predicar. Porque eso fue lo que Dios le plació, que salvara a la gente por medio de la locura de la predicación. Pero tenemos que predicar. De manera que cuando pensamos en que Dios sea glorificado por el sacrificio de su Hijo, tenemos que primero vivir con dignidad conforme a ese sacrificio y además predicar y predicar y predicar, porque cada alma que se salva glorifica al Padre. Y les digo más, cada alma que se pierde glorifica al Padre. Porque dice la Escritura que todos son olor fragante delante de Él. Somos olor fragante de Cristo tanto los que se salvan como los que se pierden. Siempre que hayamos predicado primeramente. Pero ustedes saben que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de Él. De manera que es nuestra responsabilidad como iglesia participar de la obra de Jesucristo predicando el Evangelio. Hermanos míos, por medio de Cristo somos salvos. Por medio de Cristo somos amados. Por medio de Cristo somos aceptos. Por medio de Cristo servimos. Por medio de Cristo somos. Somos lo que somos. Y por eso tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra vida en su servicio. Jesús vivió de esa forma sirviendo a su Padre y lo glorificó. Quisiera animarte que puedas orar un día al Padre, pidiéndole que Él te glorifique, para que tú le glorifiques. ¿Qué significa eso para nosotros? No hay que morir en la cruz nuevamente, pero estás dispuesto a sacrificar algo por el Señor. Sacrificar nuestra vida, ¿no? Entregarnos para que otros puedan conocer el tiempo que dedicamos a predicar, el tiempo que dedicamos a enseñar. Todos ustedes están llamados a lo mismo, amar y a compartir de lo que el Señor les ha dado de gracia. La gloria del Padre, hermanos míos, son sus hijos. La gloria del Padre es su iglesia. ¿No dice el apóstol Pablo que la gloria del varón es la mujer, es su mujer? Pues bien, mis hermanos, asimismo, la gloria de Cristo es su novia, su iglesia. Si usted quiere ver a Dios glorificado y quiere ver a Cristo glorificado y a su Padre glorificado, santifiquemos la iglesia. Traigamos más gente a la iglesia. Prediquemos el Evangelio y hagamos que su iglesia crezca. Porque su iglesia es su gloria. Nosotros somos la gloria del Padre. Él lo que hizo y lo que hizo su Hijo lo hizo para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos compartir aquello y que muchos otros le conozcan. Si callamos, hermanos, si callamos del todo, el Señor proveerá gente de otro lugar. Pero nosotros como iglesia, tiempo de Dios, no podemos callar en este tiempo.
Y si el Señor nos ha llamado y nos ha estado hablando acerca de su gloria y acerca de la importancia de orar y de estar en su presencia, es para que estando con Él y acumulando en el buen depósito de nuestro corazón lo que corresponde, es para que hagamos su tarea. El combustible no tiene sentido. ¿Se recuerda lo que decía el pastor la semana pasada con ese ejemplo de los gatos y los ratones? No sirve de nada todo esto si no hacemos algo. Y lo que quiero decir con esto es que motiven su corazón y despiértete. Que te despiertes para hacer su voluntad. Tú tienes algo que hacer, no necesitas el púlpito para hacerlo. En tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus hijos, los que tienen hijos. Hay gloria que traer a Cristo, hay gloria que traer al Padre. Y eso se hace orando como habíamos orado la semana pasada, pero predicando, por supuesto. Necesitamos traer gloria al Padre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que glorifica a Cristo. Y por lo tanto, si hemos visto el ejemplo de nuestro Señor, tenemos que caminar por los pasos que Él anduvo. Amén. Gracias. Al Señor sea la gloria. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplirla. Queremos glorificarte, Señor, como lo hizo tu Hijo. No podemos igualarnos a Él en su majestad, en la gracia gigante y en el poder inmenso con el que Él hizo su obra. Pero, Señor, en la humildad que tú nos has dado y en el poder que tú nos has dado como iglesia por medio de tu Espíritu Santo, ofrecemos nuestras manos, Señor, para tu servicio, para glorificarte, Señor, en la época en la que nacimos, Señor, en el lugar donde hemos sido llamados. Tú nos convocaste en este lugar de Forestal. Permítenos, Señor, bendecir este lugar y predicar tu evangelio, Señor, de las buenas noticias de la salvación, que Dios ya no está enojado con los hombres, sino que Él ha propuesto a su Hijo para su reconciliación con ellos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de esta verdad, a ser testigos, Señor, del glorioso evangelio de Cristo y a compartir, Señor, de su vida y a compartir su ejemplo, Señor. Ayúdanos a dar testimonio con nuestras palabras y a dar testimonio con nuestra vida. Permítenos glorificarte, Señor, con todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, pero nuestro corazón está dispuesto, Señor. Aquí estamos para ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor.